Título: Statistical and Computational Methods in the Inference of Binary Black Holes. Entonces, pues le cedo la palabra a Gustavo. Un favor, todos por favor pueden apagar sus micrófonos y sus cámaras para evitar interferencia mientras está la presentación. Bueno, comienzo. El tema, como bien acaba de decir Milton, es métodos estadísticos y computacionales en la inferencia de agujeros negros binarios, y está bajo la dirección del doctor Sergio Mendoza Ramos, quien todos ustedes conocen. Y bueno, los objetivos generales del proyecto es, como bien lo dice el título, es inferir agujeros negros binarios con métodos estadísticos y computacionales. Esto es periodogramas, paralelización de procesos, métodos numéricos, data-driven, etc. El objetivo final es generar un catálogo de agujeros negros binarios. Entonces, primero un poco de contexto sobre los agujeros negros. Los primeros en llamar estrellas oscuras a estos objetos fue John Michell, el reverendo John Michell, en el siglo XVIII, y Laplace. Ellos se preguntaron de qué tamaño tendría que ser una estrella de una masa dada para que la velocidad de escape fuera lo suficiente para que ni siquiera la luz pudiera escapar. En los años 60, John Wheeler llamó a estos objetos agujeros negros. Y para comprender la naturaleza física y matemática de los agujeros negros, hay que hablar sobre la relatividad clásica. Como ustedes también ya la conocen, la relatividad galileana se plantea, se establece que la percepción y la medida de las magnitudes físicas varían en función al sistema de referencia escogido. Aquí las tenemos en forma analítica, algebraica, y también las tenemos de manera matricial. Pero en la modernidad hubo un problema con las ecuaciones de la electrodinámica, las ecuaciones de Maxwell, porque resultó que estas ecuaciones no eran invariantes ante las transformaciones de Galileo. Entonces, para reconciliar la relatividad galileana con la electrodinámica, Einstein propone la teoría especial de la relatividad y dos postulados. Conecta dos postulados. La primera dice que todas las leyes de la física son válidas para todo sistema de referencia, y el segundo es que la velocidad de la luz en el vacío es igual para todos los observadores y tiene el valor de 300.000 kilómetros sobre segundo, independientemente del estado del movimiento de la fuente. Es decir, no existe un sistema de referencia privilegiado. Las transformaciones que se usan en la relatividad especial son las transformaciones de Lorentz. Aquí las tenemos de nuevo en forma analítica, y luego las tenemos de manera matricial, ya también por ustedes conocidas, y estas pues ayudan a resolver las inconsistencias entre el electromagnetismo y la mecánica clásica. Minkowski, quien trabajó de cerca con Einstein, postuló, bueno, más bien señaló que el segundo postulado de Einstein sobre la invariancia de la velocidad de la luz podía reinterpretarse en términos geométricos si se define el intervalo de S, donde tenemos tres medidas espaciales y una temporal multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. También es consistente y es cuatridimensional. En la notación de Einstein podemos reescribirla de la siguiente manera, en nuestro intervalo invariante, y con la métrica de Minkowski, que es esta matriz, está nu, con subíndices mu y nu. Y la relatividad general, de un lado, del lado derecho, tenemos el tensor energía-momento, y del lado izquierdo tenemos el tensor espacio-temporal. Del lado derecho tenemos que la materia altera o deforma el espacio-tiempo, y a su vez, al resolver las ecuaciones de Einstein, tenemos las ecuaciones de movimiento, que a su vez pues van a incidir o repercutir en la energía-momento, que a su vez otra vez van a deformar el espacio-tiempo. Es decir, esta relación es circular. Y Schwarzschild, estando en las trincheras, le llega el artículo de Einstein y propone una solución a las ecuaciones. Una solución
donde es, es masa esférica y estacionaria, en el cual el radio de Schwarzschild es 2 gm sobre c cuadrada, donde cuando el radio de Schwarzschild tiende a cero, pues lo que tenemos, dada una masa dada, si el volumen de este se hace demasiado pequeño, lo que tenemos es un agujero negro. Hay varios tipos de agujeros negros. Tenemos los de masa estelar y los supermasivos. Los de masa estelar rondan por ahí de las 10 masas solares, y los supermasivos de 10 a la 5, 10 a la 10 masas solares. Y están los binarios, que también son estelares y también son supermasivos. Los agujeros negros de los cuales nosotros estamos interesados son aquellos que están en los núcleos activos de galaxias. Los núcleos activos tienen un agujero negro supermasivo, y a 10 radios de Schwarzschild tienen emisión Compton, y de 10 radios de Schwarzschild hacia un parsec tienen emisión en ultravioleta, baja ionización y alta ionización, en todo esto que es el disco de acreción. De 1 parsec a 100 parsecs tenemos el toro, el cual está emitiendo en infrarrojo. Tenemos también que está compuesto por un jet, el cual de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 2, alrededor de este jet tenemos nubosidades circulando a velocidades de 1000 kilómetros sobre segundo, y más o menos a una distancia de 1 parsec a 10 a 3 parsecs tenemos nubosidades circulando a velocidades de 100 kilómetros sobre segundo. El objeto que a nosotros nos interesa, bueno, antes que esto, dependiendo cómo se observe este objeto, el núcleo activo de galaxia, se le ha clasificado como radio callado, radio ruidoso, si es un blazar, si es un quasar. Si la línea de visión va directamente hacia... Perdón, una precisión. Dime. La clasificación no depende de cómo se observan. Las clasificaciones dependen de criterios astrofísicos en términos de cocientes de líneas y de si hay o no excitación o no sé cuánto. El modelo propone que esas distintas clasificaciones se deben a el modelo, lo que se llama el modelo unificado de cuasares, propone que esas distintas observaciones, en base a las cuales empíricamente se dan las clasificaciones, se deben a distintos ángulos de observación. Pero la clasificación de estos distintos tipos se da totalmente empírica en términos de criterios observacionales y espectroscópicos. La interpretación de este particular modelo, que es uno de los más usados, es en efecto que estos distintos modelos que se clasifican de manera empírica tienen que ver con un distinto ángulo de visión, no es al revés. Muchas gracias, Javier. Y el objeto que hemos estado estudiando es Markarian 421, que está a un redshift de 0.31, que significa que está a 450 millones de años luz. Y el proyecto de doctorado tiene como base un artículo de Erika Benítez, de Ignacio Cabrera, de Nissim Fraija, de Javier, de Oliver, Laura Clavijo y Sergio Mendoza, el cuales empezaron a trabajar esto, y yo estoy retomando el trabajo y llegando hacia los objetivos que les platiqué al principio. Esta es la sed del objeto Markarian 421 del blazar, lo cual, como les comenté hace rato, es multifrecuencia, tenemos radio, tenemos microondas, tenemos infrarrojo, tenemos UV, tenemos radios X suaves. Esto se le llama la primera joroba. Tenemos la segunda joroba, donde ya tenemos emisión gamma. La primera joroba se explica por medio de sincrotrón, y la segunda joroba se explica a través de Compton inverso.
Bueno, nos dimos a la tarea de bajar los datos de radio de un observatorio que se llama OBRO, y bajamos 12 años de registro, que son 821 observaciones, desde el 2008 hasta el 2020. Acá la tenemos con todas sus barras de error. Acá lo que hicimos fue una limpieza de la serie en la parte de hasta arriba. En la parte del medio, lo que hicimos fue calcular una media móvil exponencial para tener un suavizado y poder detectar a simple vista si había algún patrón de repetición, si había periodicidades o estacionalidad. En la parte de hasta abajo tenemos el ruido asociado a esta serie de tiempo. Y luego hicimos un cálculo con transformadas wavelet, que son ondículas, que lo que se puede ver es que lo que grafica es la frecuencia contra el tiempo. Y está acomodada aquí a propósito para que se pudieran ver en días julianos arriba y abajo en observaciones, cómo hay coincidencia y cómo hay ondículas que tienen un patrón más o menos de repetición en el tiempo. Aquí vemos más o menos que cada 100 observaciones hay unas de la misma intensidad. Y aplicamos un algoritmo de estadística robusta, ROPER, y encontramos que hay una periodicidad de 292 días. Aplicando otro algoritmo, que se llama Lomscarle, encontramos un pico de 275 días para esta frecuencia, para radio. Luego nos dimos a la tarea de buscar en los registros de óptico. Aquí usamos los datos de un observatorio, que es APSO, que van desde 1984 hasta el 2020, y son 16 años de registro, 18,168 observaciones. Aquí hay que decir que APSO está formada por astrónomos amateurs, gente que tiene su telescopio, que hace mediciones y las sube a la plataforma. Por eso tiene bandas de error tan altas. Pero haciendo la limpieza con la media móvil exponencial, podemos distinguir cuál es la señal, cuál es el ruido y nuestra serie de tiempo, ¿no? Sin errores. Pero como les decía, tiene mucho ruido, entonces aplicando la transformada wavelet, pues lo que esperamos es no observar ningún patrón, ¿no? Puras rayas que son ruido. Viendo por el método de los periodogramas, encontramos un periodo de 322 días. Con todo y el ruido, con todo y que no se observa bien, nos da 322 días, que nos parece positivo, dado la emisión en radio que habíamos estado estudiando. Y con el algoritmo de Lomscarle, encontramos el pico en 319 días. Luego bajamos los datos de Swift, hicimos una reducción. Esta fue una tarea bastante laboriosa porque son 160,000 registros, y aquí hay que usar un software que ellos te dan, que se llama High Energy Software Astrophysics, una cosa así, que agarrarle la onda no es nada fácil, pero bueno, pudimos construir las curvas de luz, y aquí las tenemos para 0.3 hasta 10 kiloelectronvolts. Como son señales muy débiles, pues nos fue difícil conseguir una media móvil exponencial que nos pudiera indicar si hay periodicidades. Se parece incluso mucho la media móvil exponencial, la tendencia, a la curva de luz. No vemos, no pudimos detectar con las transformaciones de wavelet, tampoco algo interesante. Más sin embargo, con los periodogramas encontramos 324 días. Hay un periodo ahí interesante de 324 días, y de 306 y uno de 125. El de 306 nos parece interesante porque se está pareciendo a lo que se encontró en el artículo, en el paper, perdón, en el preprint. Es un preprint. Y luego revisamos con Fermi. Aquí tenemos 4,188 registros, 12 años, y encontramos, por ejemplo, este pico bastante pronunciado, ¿no? Bastante ruido, y vemos que el pico
está asociado con el mayor intensidad en los wavelets, y esto creemos que puede ser producto de los outbursts. De hecho, todas estas que tienen color como cercano al amarillo podrían ser fenómenos asociados a altas energías, pero este muchísimo más, ¿no? El de las 1500 observaciones cercana a las 56,000 días julianos. Periodicidad de 323 días, 264, y comparando los periodogramas, pues vemos que pues hay similitudes, ¿no? Y haciendo como un resumen de estos. También con los Lomsdale encontramos una periodicidad bastante cercana, similar, y revisando con funciones de autocorrelación, vemos que encontramos estas pendientes en nuestras funciones de correlación, que se acercan a nuestras hipótesis de Pearson, y esta pendiente lo que indica es que hay una correlación con el pasado en cada serie del tiempo. Aquí están para todas las frecuencias. Es decir, que la serie del tiempo sí se puede explicar a través de su pasado. Y lo que señala Erika Benítez y colaboradores es que por un método de likelihood que estuvieron trabajando, efectivamente hay una periodicidad en 310 días, y haciendo un phase folding, lo que ellos encuentran dibujando esta línea que interpola es una especie de sonrisa como al revés. Lo voy a explicar. Si nosotros tenemos un eclipse normal, nosotros tenemos nuestra fuente que está siendo eclipsada por un objeto, y entonces baja el flujo, baja la luminosidad mientras está siendo eclipsado. Mientras deja de ser eclipsado, empieza a su brillo normal. Pero, ¿qué pasa con los agujeros negros? Con los agujeros negros binarios. Pues tenemos una fuente, igual un agujero negro primario, un agujero negro secundario, el cual el secundario está orbitando, y los dos pues tienen su efecto gravitacional bastante intenso. Un efecto de microlente gravitacional, ¿no? Para cada uno de estos. Entonces, la luz que se emite, dado el disco de acreción o las galaxias que estén detrás, pues cuando se ha eclipsado el agujero negro primario por el secundario, lo que vamos a tener es una magnificación, efecto contrario al que se ve con los eclipses normales. Esta es una simulación que estuvimos trabajando, y chequen cómo este agujero negro primario será eclipsado por uno secundario, y el flujo empezará a magnificarse. Ahí tenemos la grafiquita, se magnifica. En esta simulación numérica, que es precisamente lo que se ve en este phase folding de 310 días, que es el que reportan en el preprint. Revisando acomodando los datos en esta herramienta que he estado trabajando, tengo todas las 4 frecuencias de las que les hablé. Tengo en óptico, tengo en gamma, en rayos X y en radio. La idea era ver si había algo interesante superponiendo todas las frecuencias. Y aquí pues no se ve mucho, pero coloreando los puntos en el cual hay señal, fíjense que hay zonas donde pues sí parece que cada año hay mayor densidad de flujo, y en otras prácticamente baja demasiado. Hay un fenómeno ahí asociado que podría ser que dé la razón el preprint que se publicó, o sea que lo que está ocurriendo aquí es un eclipse. Son 4 frecuencias, 4 observatorios distintos,
obteniendo densidades más altas cada año y más bajas también en periodicidades de cada año. Si hacemos un zoom con esta otra herramienta que también he estado trabajando, todo lo que uno logra hacer en una cuarentena, fíjense. Tenemos aquí todos los datos desde el 84 con óptico, que son todas estas barras. Están multiplicadas para que se puedan ver, se puedan apreciar. Pero todas están acomodadas, cada una en su día que fue detectada. Entonces, desde aquí, desde el 2008, casi 2009, es donde tenemos todas las frecuencias agrupadas. Y podemos examinar algunos huecos para ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, aquí parece que hay algo. Baja demasiado la intensidad de flujo. Por ejemplo, aquí en julio. Y parece que se vuelve a repetir por acá. Hay que verlo con más detalle, hay que hacer más pruebas, pero todo apunta a que sí, que lo que está ocurriendo en todo esto es un eclipse de dos agujeros negros. Y bueno, lo que intentamos hacer para obtener el catálogo, de hacerlo de manera rápida, es seguir trabajando sobre estos métodos, pero sobre todo la parte del análisis de datos, que ha sido muy pesado. Gracias a la paralelización, el tiempo para obtener los datos se ha reducido bastante con las computadoras que tenemos, con 48 núcleos, y esto porque se han podido paralelizar los procesos. De otro modo, se tarda semanas y semanas. Lo hemos logrado en días, tener ya resultados, y resultados coherentes. Entonces, estamos en el proceso de automatización, poder tener no solo de las bases de datos de OPSO, de Abro, de Fermi, de Swift, sino incluso estamos buscando más telescopios, más observatorios, para poder dar los servicios de cómputo y poder generar las curvas de luz, los periodogramas, los phase foldings, y finalmente poder hacer análisis para encontrar los parámetros keplerianos, el modelo de eclipse, y tener un catálogo finalmente de agujeros negros binarios. Eso sería todo. Perfecto, Gustavo. No sé si alguien quiera hacer algún comentario o alguna duda de la exposición de Gustavo. Puede prender su micrófono. Yo tengo una pregunta. Dime. Estos datos, sobre todo los de Fermi y de Swift, no creo que la cobertura sea uniforme, o sea, no está el satélite targeting a la fuente de manera continua. Entonces debe de haber ahí una función de sampleo que probablemente no tenga mayor periodicidad. Realmente es como que un día decidieron verlo, otro día no decidieron verlo. Eso me imagino que es un problema, ¿no? Pues sí, hemos estado pensando al respecto, pero los días que pensamos que es complicado es en diciembre, por ejemplo, ¿no? Que es cuando los observatorios pues, se van de vacaciones y demás. Pero lo demás, pues sí, habría que buscar una explicación, pero son los datos que dan ellos, o sea, confiaríamos en que pues, los datos también, y además son datos crudos, no son datos que... O sea, por supuesto que los días que lo observaron, pero estoy hablando de días donde no los observaron, podría haber señal, y simplemente no la tienes porque no apuntaron al bicho ese día. Sí, pero por eso es coherente en todas las bandas. O sea, hay una coherencia en todas las bandas, de todas maneras. Esa periodicidad sí se ve. Ahorita ya no la pasó Gustavo, pero sí, esos 300 días
si es coherente en todas las bandas. No estoy diciendo que no haya la Están periodicidad. orbitando unos todo, y los satélites que están en órbita, esos sí observan un montón, o sea, ahí Claro. dijo los números, o sea, cuántos datos hay, por ejemplo, en Swift y en Fermi, o sea, sí es algo muy grande. Claro que es grande, pero no es uniforme. No están nada más viendo esa fuente. No, pero bueno, para eso haces el window function, el spectral Sí. window function, y quitas todo eso, o sea, Sí. descartas falsos positivos, o sea, ya Sí. sabes que se pueden descartar esos falsos positivos para quitar ese problema. O sea, sí, es un problema, pero hay manera de saber cómo quitártelo. Sí, O sea, sí. para quedar con la cosa más real. Claro, siempre va a haber una incertidumbre, ¿no? O sea, pequeñita. Y si lo que estás viendo es un efecto de microlente, pues es pequeñito la magnificación que estamos teniendo, ¿no? Que es lo que no nos estaban, lo que eventualmente criticaban los árbitros, porque decían, ¿cómo ven algo tan pequeñito? Bueno, pues estadísticamente ahí está, y ahora Ujú. están los modelos, están las simulaciones numéricas, y ahora podemos incluso hacer más, y hacia allá vamos. Y ya checaron hacer foldings con esta periodo a ver si verifican lo que nos había salido de pequeño abrillantamiento. Sí, sale eso. Sale igual. De eso, sí, con sus más o menos errores, pero sí, Ok. alrededor del mismo dato, o sea, sigue siendo coherente. Ujú. Además hay mucha ventaja, o sea, cuando hicimos ese primer análisis no teníamos tantos datos, por ejemplo, Sí, en tantos Gamma, bandos. Gamma estaba muy mal, Sí. pero ahora ya pasaron 4 o 5 años más, pues te ayuda, ¿ok? El radio no lo teníamos, bueno, ya tenemos radio también, es coherente en radio, o sea, cuando ves que todos te están dando exactamente lo mismo, pues ya es una pistota, ¿no? Aunque sea un pelito de nada el que está Pero más ahí. allá del periodo, comparando bandas en distintas frecuencias, ¿puedes asegurar que el abrillantamiento se da por el mismo factor en todas las bandas? Eso estamos haciendo. Porque si es un efecto de lente, pues esperas que el efecto sea cromático y no solo la frecuencia sea la misma, sino el cambio relativo sea el mismo en todas El las frecuencias, flujo, sí, exacto, ¿no? que te magnifique de la misma manera en Exacto, todas. exacto. Sí, Y sí, lo ya estamos haciendo, pero todavía se puede, estamos haciendo eso y todavía más. O sea, incluso dado que ya tenemos ahora la manera de hacer las simulaciones, estamos corriendo simulaciones para encontrar las masas, la masa del central se conoce, está bien estimada, ¿no? Pero la masa del secundario, entonces se puede hacer. Sí, también sería interesante, una vez que se tienen todas las frecuencias como superpuestas, pues hacer un promedio de todas ellas y seguramente vamos a encontrar periodicidad. Bueno, no sé seguramente, pero bajo los algoritmos de Roper y Lomscagle, pues parece que así va. Sí. no sé si tengo el micrófono prendido o apagado. Lo tienes prendido. Ok, Luke tiene una pregunta que mandó por chat. Ah, no la vi. Vi cuando dijo que estaba padre, pero pues lela. Dice, ¿podría haber un tercer agujero orbitando al secundario? Es interesante, sí. No, Sí, pero sí está difícil simularlo. No imposible, más bien no está difícil simularlo, está muy difícil, yo diría, observarlo, ¿no? O sea, es una maraña ya de órbita. O sea, la observación es la que se va a complicar, ¿no? Pero sí podría haber. Pues felicidades, Gustavo, y a todo el equipo. Muy interesante. Espero que sea disponible en internet la liga a esa presentación. Gracias. Sí, la idea es que todo esto es software libre y todo lo web también, yo espero que lo podamos montar en uno de los servidores de ahí, por lo menos los que tiene Sergio, como herramientas de exploración, no solo para este objeto, sino para otros. Muchas gracias. Pues sí, tener el software libre, bueno, más que libre, automatizado y tener la opción de soltarle las bases de datos inmensas enteras, pues eso está muy padre, ¿no? Y luego, para luego hacer un follow-up más dedicado de los casos más interesantes y ese tipo de asuntos, eso estaría padre.
ese tipo de cosas está haciendo Gustavo, o sea, ya no platicó, pero los primeros programas que hicimos ya están paralelizados, ya están funcionando de una manera súper veloz, súper rápida. Entonces, pues hacia allá va. La idea es que esto sea un robot trabajando con todo esto, ¿no? Que sean bases de datos grandísimas para poderlas analizarlas. Sí, había un programa que tardaba arriba de 10 días, 10, 12 días, y lo hemos reducido a horas. ¿Tienen alguna otra duda, pregunta? Sí, perdón, muy interesante. En la parte con respecto al modelado del eclipse, ¿qué tan susceptibles son los resultados a los parámetros, ya sea o de los dos o, por ejemplo, de los 3 agujeros negros? Y por ejemplo, ¿en qué límite estarían? ¿Serían en campo débil, es decir, están bien separados, o las relaciones de las masas hay uno mucho más grande que la otra? ¿O podría ser que haya, es decir, que sea susceptible si estarían es decir, a la distancia y a las relaciones entre las masas, más bien para tomar el límite del campo? Bueno, el modelo de eclipse ahorita es muy sencillo, es una sinusoidal, valor absoluto, de tal manera que ajustó en el face folding, pero creo que tu pregunta va por otro lado, no sé. Si es así, supongo que Sí, él está preguntando acerca de la parte relativista. Ahorita está de manera newtoniana. Lo único, a ver, lo que está es, tienes esa simulación que se presentó, es lo siguiente. Está simplificada muchísimo para poder hacer esto. Lo que tienes es un punto brillante, digamos un foco en el centro, y después lo que se hace es poner un agujero negro de Schwarzschild, ahí sí, que está orbitando, ¿ok? Pero está tan lejos que no le hace daño la métrica de uno al otro. Entonces, están en una órbita kepleriana, es totalmente kepleriana. Entonces, con esto puedes hacer esta magnificación nada más. Claro que si te vas ya estuvieran muy cerca, pues ya es otra cosa, pero sería más complejo, fíjate, porque para observar una periodicidad ya no sería tan periódico, ¿no? Porque están demasiado cerca, digamos, y ya las métricas, y vas a tener que tomar en cuenta la interacción y la modificación del espacio. Entonces, dado que están muy cerca, pues la órbita ya no va a estar estable en una órbita, van a tratar de acercarse, emiten radiación gravitacional, y entonces ya no verías una periodicidad. Podrías ver pues a lo mejor una etapa de abrillantamiento, pero entre todo el ruido no lo vas a notar, o sea, se te va a ir, o como solamente va a pasar una vez, pues ya no está, o sea, esos son los casos que uno descartaría. Claro que son casos más interesantes desde el punto de vista de gravitación fuerte. Aquí la idea es tener gravitación débil, y cuando Luke dijo esto de 3, pues yo me imaginé nada más algo también en el límite de campo débil, ¿no? Pero hace también dificilísimo todo, porque no está, cuando ya tienes un problema de 3 cuerpos, ya no es tan ordenado. Entonces, estar viendo periodicidades de ese estilo, pues cuestan más trabajo. Puedes hacer la simulación incluso a este nivel, a campo débil, pero pues nada más, ¿no? O sea, aquí el punto es cómo podemos inferir, detectar, ¿no? Entonces, este es el límite donde está. Ahora, claro, también tienes que estar en la visión, ¿no? O sea, el agujero tiene que pasar sobre ti. Hay un montón de posibilidades, o sea, se abre un panorama enorme de posibilidades donde el agujero, si tú estás viendo el sistema desde arriba, pues vas a ver el círculo, pero jamás vas a notar el eclipse, ¿no? Entonces, también esta es otra manera, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo, pues hay un montón de galaxias, de núcleos activos, y pues la idea es echarle esta maquinaria a todos donde se ha inferido en alguna ocasión tener un agujero negro central supermasivo, y entonces pues a ver cuál pega, así de fácil. Lo mismo que hacen cuando ves estrellas y quieres encontrar, a ver si encuentras por eclipses planeta, ¿no? Pues algunos caerán, algunos no. Sí, y además a este modelito de eclipse newtoniano lo que vamos a hacer es meterle ruido. Estamos pensando en ruido gaussiano, pero ahora que ya hemos aislado los ruidos de las series de tiempo, podríamos incluirlas
para además no solo tener el ruido. Ahorita Sergio y Milton están trabajando en KERR, en un agujero negro que rota. Entonces, estamos mejorándolo también en varios sentidos. Sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Si órbitas estables y esa periodicidad, pues creo que sí sugiere muy fuerte que es campo muy débil, ¿no? Solo sería así, como mencionas, el efecto de la propia rotación central. Gracias. No, De hecho, para aumentarle un poco a lo que comentó Sergio, el programa está hecho de tal manera que la métrica no, o sea, está fija. Entonces, lo que hicimos fue acomodar el agujero negro en el centro. O sea, cuando el programa está corriendo, en realidad el agujero negro no se mueve y lo que se mueve es la fuente. Pero pues para fines dinámicos es exactamente lo mismo. Pero sí, o sea, básicamente es eso. Porque sí, el programa está hecho de forma que la métrica tiene que ser constante. O sea, no debe depender explícitamente del tiempo. Si llega a pasar eso, justamente lo que decía Sergio, nos estaríamos yendo a ya relatividad general y entonces sí tendríamos que checar muchas otras cosas. O sea, sí Pero es un problema, claro, es un problema Sí. interesantísimo desde el punto de vista de relatividad general, pero requiere resolver las ecuaciones de Einstein de manera numérica en cada paso del tiempo, ¿no? O sea, no es que sea imposible, pero la cantidad de cómputo numérico pues se incrementa violentamente. sí, si no han visto también la charla que dio Milton sobre cómo fue que hicimos esta animación, de los agujeros negros, por ahí búsquenla en la sección de Archive, Sergio. Archive, ajá. Archive, sí. ¿Tienen todas las pláticas de este semestre, incluso desde antes de la cuarentena? Ahí las tenemos. No, Porque yo creo esa fue antes de la cuarentena. Yo grabé esa, pero no recuerdo si se la pasé a Sergio, pero si no, Pues sí la habría tengo. que Pero checar y juntarlas. sí, estaría bien que le echaran un ojo a tu plática también, que explicas esa Mándalas parte. al que quieran, sí, o sea, ya sea Milton o a mí, cualquiera de los dos podemos subirlos. Estamos subiendo todas las pláticas. Que explica la parte de la deflexión de la luz, que es muy importante para haber construido la animación del agujero negro. Sí, o sea, esa animación donde se ve así la magnificación de la radiación, se pone muy fácil, ¿no? Nada más la caricatura, ¿no? Pero pues ha llevado un montón de meses de construirlo. Yo diría que casi un año, ¿no? Cuando hace un año más o menos, más para que se den una idea, ¿no? Bueno, la base para hacerlo más, pero sí el programa como un año. Más o menos un año, más o menos. Sí, claro, la base todavía tiene más, pero el puro programa, más o menos. Sí. Pues bueno, no sé, ¿alguien más tenga dudas, preguntas? Más en general sobre los seminarios, bueno, muy padre, obviamente, que bien, ojalá salga esto bien y se siga. Y quería preguntar, seguimos entonces, la próxima es el lunes que entra, ¿verdad? A las 4. Sí, efectivamente. Sí, seguiríamos el lunes, si no me equivoco le toca a Luis, y de ahí en adelante ya serían puros lunes, a menos que ocurra alguna otra cosa, pero ya les iríamos avisando como la semana pasada. Chico, gracias. Va. Saludos a todos. Vale, creo que... Saludos igualmente. Cuídense. Gracias, bye. Saludos, bye. Adiós. Nos vemos.